Bienvenidos a Apocalipsis en 7 minutos. Apocalipsis en 7 minutos. En Argentina comenzamos las vacaciones, un periodo de receso escolar bastante importante porque necesitan descansar los chicos, los padres, los docentes. ¿Alguna vez te pasó que estudiaste para un examen, alguna prueba y estudiaste con determinado material y luego te tomaron de otro? Bueno, hoy quiero contarte que la iglesia de Pérgamo se estaba alejando del manual de Dios, de las enseñanzas que estaban en su palabra. Es por esa razón que el Señor va a llegar con un mensaje muy importante, elogiando sus virtudes y sobre todo dándoles consejos para que puedan volver a la palabra del Señor. La iglesia de Pérgamo se encontraba a 65 kilómetros al noroeste de Esmirna. Se destacó por algunas características que necesitamos entender para comprender el mensaje de Jesús. En primer lugar, fue el centro administrativo del Imperio Romano en Asia Menor. Su emperador Atalo III la había donado para que fuese parte del Imperio Romano. Por eso contaba con la llamada Ius Gladi, es decir, la espada de justicia. Al mismo tiempo, se destacó por ser un centro de culto al emperador. Allí fue donde se dio el primer templo dedicado al emperador Augusto Octavio. Por otro lado, era muy importante por su centro de conocimiento, los famosos pergaminos. Una antigua disputa que hubo entre Egipto y la ciudad hizo que inventaran un nuevo método para registrar el conocimiento. Estos fueron los famosos pergaminos. Contaba con una biblioteca de más de 200.000 volúmenes. Fue la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo. A su vez se destacó también por ser un centro médico muy importante donde se adoraba al dios Esculapio. Se lo llamaba el Salvador y de esta manera miles de personas se acercaban cada año para buscar la salvación en este dios griego. Frente a este contexto negativo, los creyentes de Pérgamo tuvieron dos elogios muy importantes. En primer lugar, ellos mantuvieron el nombre de Jesús. No negaron que Jesús era el Señor. Al mismo tiempo, ellos mantuvieron la fe en el Evangelio. Es más, Antipas fue un testigo que murió por causa de la palabra del Señor. Él se entregó como mártir para testificar su fidelidad a Jesús. Lamentablemente, no todo era fidelidad. Había un grupo que se estaba separando de las enseñanzas de Jesús. Por otro lado, un grupo de cristianos comenzaron a seguir falsas enseñanzas. Maestros disfrazados vinieron con herejías, tratando de llevar al pueblo a una apostasía. Por eso el Señor les dice allí en el capítulo 2, versículo 14, «Tengo unas pocas cosas contra ti». Eran pocas, pero de suma importancia. El Señor caracterizó a estos falsos maestros con la imagen de un falso profeta llamado Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un falso profeta que fue contratado para maldecir al pueblo victorioso de Dios. Los reyes de Moab hicieron lo posible para detenerlo. Balaam sabía que la protección de Dios descansaba sobre el pueblo. La única manera que había para que Dios pudiera maldecirlos era apartándose de la ley divina. Por eso los reyes elaboraron una estrategia amigable, donde realizarían una fiesta idolátrica y para eso utilizarían mujeres hermosas que llevarían a los hombres a la apostasía, que luego podemos ver en el libro de Números. Lamentablemente, una vez que ellos se apartaron de Dios, el pecado actuó y la maldición ingresó. De esta manera, los creyentes de la iglesia de Pérgamo debían tener cuidado, porque apartarse de las enseñanzas de Dios traería maldición. De la misma forma estaban ingresando
la enseñanza de los nicolaítas, quienes habían sido rechazados en la iglesia de Éfeso, pero habían encontrado un lugar en esta iglesia de Pérgamo. Cuidado con lo que creemos, cuidado con lo que escuchamos. Las enseñanzas que recibimos tienen que estar fundamentadas en la palabra del Señor. El Señor le aconsejó a aquellos que estaban siguiendo la falsa doctrina de Balaam y los nicolaítas que debían arrepentirse con urgencia, si no, Él mismo pelearía con la espada de su boca, imagen que ya utilizó cuando se presentó aquel que tiene la espada de doble filo. ¿Por qué el Señor utilizó esta imagen? ¿Qué representa? En primer lugar, la Biblia es comparada como una espada. Por esta razón, Pablo en Hebreos y en Efesios utilizó esta imagen muy común para los creyentes. La espada es la palabra de Dios que tiene poder para penetrar el alma. En segundo lugar, la espada también era símbolo de la autoridad romana. La ius gladi demostraba cuál era la autoridad que tenía el imperio sobre la gente. El Señor iba a demostrarle de que solo Él tiene el verdadero poder, que no debían temer ante las persecuciones del imperio. Y por otro lado, la espada es símbolo de castigo, de justicia divina. Podemos recordar en la misma historia de Balaam que había un ángel que quería destruirlo, y si no hubiese sido por el asna, posiblemente lo hubiese exterminado. Lamentablemente, por la desobediencia de este falso profeta, encontramos de que él finalmente murió a espada. Por eso, si no se arrepentían, el Señor mismo pelearía contra ellos con la espada de su boca. Cuando analizamos la profecía a la luz de la historia, vemos que corresponde desde el 313 con la conversión de Constantino hasta el 538, cuando se consolida la unión de la Iglesia con el Estado. Lamentablemente, cuando terminan las persecuciones por parte del Imperio Romano, el cristianismo baja la guardia y comienzan a introducirse falsas enseñanzas y doctrinas que van a llevar a prácticas erradas. Lo que Satanás no logró por medio de la violencia y la persecución, lo logró por medio de la paz. Es por esta razón que comienzan las primeras herejías, como la vida después de la muerte. Podemos encontrar la salvación por medio de las obras, que luego vamos a ampliar cuando veamos el mensaje a la iglesia de Tiatira. El Señor le daría 3 recompensas muy importantes a aquellos que sean vencedores. En primer lugar, les daría el maná escondido. El maná fue el sustento celestial para los peregrinos durante los 40 años en el desierto para el pueblo de Israel. Había una creencia judía que decía que cuando el Mesías establezca su reino, nuevamente serían alimentados de esa manera, con un alimento celestial. Por eso es que el Señor anima a todos aquellos que se esfuercen por alcanzar la victoria a comer este alimento celestial cuando Él venga muy pronto. Al mismo tiempo, vemos que le daría una piedrita blanca. Hay muchas maneras de poder interpretar qué simbolizaba esta piedrita blanca. Pero hoy quiero compartir con vos de que era muy utilizada cuando alguien era invitado a un banquete. Todavía tenemos nosotros un banquete celestial que compartir. No te quedes sin la piedrita blanca. Pero de la misma forma, esta piedrita tenía un nombre escrito, un nombre nuevo, dice allí el Apocalipsis. Por eso el Señor muchas veces en los personajes del Antiguo Testamento utilizaba y cambiaba los nombres de las personas como Abraham, Jacob. El Señor en la tierra nueva cambiará nuestro nombre, cambiará nuestra vida. El Señor no solo la mejorará, la reemplazará. El Señor lo prometió y lo cumplirá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Pérgamo había comenzado a transitar un camino que llevaría al cristianismo a la apostasía. De la misma manera tenemos que nosotros hoy tener cuidado con lo que creemos, con lo que profesamos. Estudiemos la Biblia, dedica tiempo para poder estudiar y profundizar diferentes creencias, diferentes prácticas que estás viviendo. Yo te animo que puedas entregarle al Señor tu corazón y de esa manera abrirte sinceramente para recibir la verdadera enseñanza encontrada en el manual divino, la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale me gusta y compartilo.
queremos invitarte también que si tenés alguna duda, algún comentario que quieras hacer, déjalo en los comentarios, porque al finalizar esta serie de las 7 iglesias estaremos respondiendo algunas cosas que tal vez no pudimos explicar por la falta de tiempo. Por eso te animo, te invito que puedas dejarnos los comentarios. Y con esto me despido deseando que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vos y tu familia y te dé paz.